to bring those creations to life. Soy reportero independiente en Ciudad Satélite desde hace 6 años. He cubierto casos de corrupción, desapariciones, ritos clandestinos. Pensaba que ya había visto de todo, pero el viaje que hice a San Nicolás del Monte aún me desvela por las noches. Todo comenzó con una conversación en una fonda del centro. Un anciano con manos temblorosas me dijo: si de verdad quieres historias, vete a San Nicolás. Allá los muertos nunca se callan. Pensé que era otra leyenda local, pero sus ojos, tan llenos de miedo, me dejaron inquieto. Así que tomé una mochila, una libreta y mi grabadora, y me lancé al interior del estado de Puebla, en busca de un pueblo que nadie menciona, pero que todos en los alrededores temen nombrar. San Nicolás del Monte es un lugar detenido en el tiempo. La camioneta que me llevó se detuvo en un camino de terracería y el conductor no quiso entrar. Dijo que después del atardecer ni por dinero se acercaba a ese sitio. Caminé solo por un sendero estrecho entre árboles retorcidos y piedras cubiertas de musgo. A medida que me acercaba, el aire se sentía más espeso, como si cada paso pesara más que el anterior. Las casas del pueblo eran de adobe, muchas sin ventanas, puertas cerradas con trancas, silencio total, ni un perro, solo algunas miradas detrás de cortinas. Saludé a una señora mayor, pero giró el rostro sin decir palabra. Intenté hablar con un joven frente a una tiendita, pero apenas me vio, desapareció adentro. Era como si mi presencia incomodara al pueblo entero. Hasta que en la plaza principal, un hombre con sombrero bajo me murmuró algo mientras pasaba. Busca a don Hilario, él te dirá lo que otros callan. Pregunté por él a una panadera que evitó mis ojos, pero señaló con la cabeza hacia un camino de tierra. Caminé durante más de 20 minutos hasta encontrar una casa de madera vieja con un porche cubierto por bejucos secos. En la mecedora, un hombre delgado, piel morena, arrugada por el sol, fumaba en silencio. No me miró cuando llegué, solo dijo: «Llegaste». Me quedé ahí parado, dudando si hablar o no. Sentía que ese hombre sabía más de mí que yo mismo. Era como si me hubiera estado esperando. Al fin dije mi nombre, le expliqué que era periodista y que quería escuchar las historias del pueblo. Don Hilario no respondió de inmediato, solo hizo una seña para que me sentara junto a él. El sol comenzaba a caer y una brisa seca levantaba polvo rojo del suelo. Si eres de los que aman historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. Y justo cuando saqué la grabadora de mi mochila, sin mirarme, don Hilario dijo con voz grave: «Aquí los muertos hablan bajito, pero hablan». Y lo que me contó a continuación fue apenas el comienzo. Me senté en silencio al lado de don Hilario. La madera de la banca crujió debajo de mí, como si también desconfiara de un forastero curioso. Él seguía mirando al horizonte, sin mover un músculo, como si escuchara algo que yo aún no podía captar. La casa estaba ubicada al borde de un barranco. Desde ahí se veía una parte del cementerio del pueblo, con cruces desiguales y lápidas descascaradas por el sol. A lo lejos, una campana oxidada se balanceaba con el viento, aunque nadie la había tocado. Don Hilario tomó un trago de su botella de barro, limpió su boca con el dorso de la mano y al fin habló. «No todo lo que muere se calla». Esa frase fue la que rompió el silencio. Luego comenzó a relatar. Su voz era áspera, como si cada palabra le raspara la garganta. No hablaba rápido ni con intención de impresionar. Cada frase era medida, como si llevara décadas repitiendo las mismas historias. Me contó que él había sido en su juventud ayudante de un sepulturero, que creció entre velorios, rosarios y entierros al amanecer, que aprendió a reconocer los susurros que el viento traía desde debajo de la tierra. «Aquí se les guarda respeto a los difuntos», dijo.
y a sus historias también. Saqué la grabadora, la encendí y asentí en silencio. Te voy a hablar de lo que nadie escribe, de lo que no sale en periódicos ni en libros de leyendas, lo que vive en los rincones que la gente evita mirar. Me aclaré la garganta. El aire era seco y polvoriento, y la tensión me secaba la boca. Don Hilario, sin moverse, siguió. ¿Quieres saber por qué este pueblo se quedó atrapado en el tiempo? Porque hay cosas que no dejan avanzar, porque hay memorias que se clavan en la tierra como raíces viejas. Contó que, con los años, aprendió a distinguir el tipo de silencio de cada parte del pueblo. El de la plaza es uno, el del panteón otro, pero el más peligroso es el de la entrada del cerro. Allí el silencio pesa. Mientras hablaba, noté que nunca me miraba directo. Mantenía sus ojos fijos en un punto lejano, como si viera algo que yo no podía ver. Eso me inquietó más que cualquier palabra suya. Era como si no me hablara solo a mí, sino también a esas presencias que aún rondaban. El sol ya se ocultaba detrás de las montañas. Las sombras se alargaban, cubriendo lentamente el cementerio que se veía desde la casa. El cielo adquiría un color rojo terroso, como si compartiera el mismo polvo del camino. Don Hilario se levantó con lentitud, la espalda encorvada por los años y por el peso de lo que sabía. Entró en la casa y volvió con una silla que colocó junto a la suya. Lo que viene no es fácil de escuchar, dijo mientras se acomodaba de nuevo. Pero si realmente quieres saber por qué aquí los muertos no descansan, empieza por conocer la historia de María Inés. Y así, sin dramatismo, me abrió la puerta al primer relato que me dejaría sin sueño por semanas. El primer panteón que despertó fue el de Tlaxcalilla, dijo don Hilario mientras encendía un cigarro de hoja con manos firmes a pesar de los años. Y lo hizo por amor, o por lo que quedó de él. Nidim, María Inés, según me explicó, era una joven hija de campesinos que vivían al norte del pueblo, en un paraje rodeado de mezquites. Una mujer discreta pero conocida por todos por su sonrisa y su devoción al joven, a quien estaba por unirse en matrimonio. El casamiento estaba marcado para un domingo de septiembre, con flores de cempasúchil adornando el altar improvisado y la comunidad entera preparándose para la fiesta. Pero la noche anterior, el prometido desapareció. Nadie supo por qué ni a dónde fue. Algunos decían que huyó por miedo, otros juraban que fue llevado por algo que no quería que esa unión ocurriera. María Inés, al amanecer, fue hallada muerta, aún con el vestido blanco. Se había quitado la vida, sentada frente al espejo, con los ojos abiertos, fijos en su propio reflejo. Fue enterrada al día siguiente, sin ceremonia, sin música, sin despedidas. Solo unas pocas manos colocaron su cuerpo dentro de la fosa, con el vestido intacto y un velo que le cubría el rostro. Dicen que ni la tierra quiso tragarla, murmuró don Hilario. Me contó que, desde entonces, cada noche de luna llena se escucha un llanto leve en el cementerio. Primero un gemido suave, casi maternal, luego se transforma en un sollozo largo que hiela la sangre. Muchos del pueblo han oído ese llanto, pero pocos se atreven a acercarse. Uno fue Valentín, un mecánico de afuera, valiente de más y sabio de menos. Valentín había venido con un grupo de electricistas que arreglaban postes en la región. Se rió de la historia de María Inés frente a los viejos en la cantina y prometió ir al cementerio esa misma noche para demostrar que todo era invención. Lo hizo, solo no regresó igual. Lo vimos bajar por la vereda con la luna encima, relató don Hilario. Caminó entre las tumbas y llegó al rincón donde está la lápida de ella. Ahí algo pasó. Él nunca contó qué, pero volvió blanco como cal, los ojos abiertos, temblando. No hablaba, no respondía, solo miraba al vacío. Valentín fue llevado al centro de salud de San Isidro. Los doctores no encontraron nada físico, pero el muchacho pasó semanas sin decir palabra. Cuando al fin logró murmurar algo, solo dijo una frase:
Ella me llamó por otro nombre y estaba llorando. Don Hilario tiró la colilla al suelo, aplastándola con la sandalia. Su mirada seguía fija en el horizonte, pero su voz bajó un tono. Dicen que no descansará hasta que alguien le diga lo que pasó, o hasta que el que la abandonó, donde sea que esté, regrese a darle paz. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Aún no era noche cerrada, pero ya había sombras suficientes para hacerme pensar en lo que vendría después. Y don Hilario, sin darme tiempo para respirar, prosiguió. Pero si crees que eso fue triste, espera a conocer lo que ocurre en el Paso Seco. Lo de María Inés duele el alma, sí, murmuró don Hilario, pero lo que pasa en el Paso Seco, eso quema por dentro. Me olhou por um momento e depois apontou com o queixo para uma cadeia de colinas ao longe, já escurecidas pela sombra do entardecer. Por allá, donde el sol raja la piedra y ni los sopilotes quieren volar al mediodía. O Paso Seco não era um cemitério comum. Era uma faixa de terra ressecada entre dois morros, onde enterravam, segundo ele, os que morriam tentando cruzar a região. Migrantes, andarilhos, gente sem nome, sem parente, sem oração. Los que nadie vino a buscar. Disse que nos anos das grandes secas, muitos tombaram por ali. Crianças com a boca rachada, mães com os braços vazios, homens de olhos desbotados pelo sol. Não havia cerimônia. Cavavam um buraco e cobriam os corpos com terra seca e pedras. E ali quedaram, com la sed pegada a los huesos. Fiquei em silêncio. O relato era tão cru que até o calor da noite pareceu mais sufocante. Don Hilario continuou. No te voy a decir que son fantasmas como los de las películas. No. Lo que se siente en el Paso Seco es otra cosa. Es ausencia. Una carencia que se te mete por los poros. Me contou sobre um grupo de jovens que passou por lá, buscando atalhos para chegar mais rápido à cidade. Era verão, e o calor castigava até as pedras. Eles levavam garrafas d'água, sombreros, protetor solar. Mas quando chegaram perto da colina, algo estranho aconteceu. Uno empezó a decir que le ardía la garganta, otro que la lengua se le pegaba al paladar. El más nuevo, el que no sabía nada de estas historias, cayó de rodillas, llorando, diciendo que sentía fuego adentro. A pesar de estar en como os cantis cheios, todos tiveram sintomas de desidratação severa. Foram encontrados por um caminhoneiro, sentados à sombra de um cardón, com os olhos perdidos, murmurando nomes que ninguém reconhecia. E luego estão os gemidos, acrescentou Don Hilario. Se te atreves a passar por allí al mediodía, quando el aire no se mueve ni un suspiro, se escuchan. Perguntei que tipo de som. Como lamentos, como gente debajo de la tierra que no pide ayuda, solo agua. Ele fez uma pausa longa, seus olhos brilhando como alguma memória que preferia esquecer. Una vez me tocó llevar a un médico de la capital. Quiso comprobar que eran alucinaciones. Pasamos por allí de paso, sin parar. Apenas cruzamos el cerro. El doctor empezó a sangrar por la nariz. Dijo que era el calor. Pero cuando lo miré, estava pálido como cera. Depois disso, o médico nunca mais voltou. Mandou uma carta dizendo que havia sonhado por semanas com bocas secas e olhos fundos. Don Hilario coçou a barba, como quem afasta um pensamento. Há lugares que se secam por fora e outros que te secam por dentro. E antes que eu pudesse responder, ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nos meus e disse: ¿Quieres saber lo que me hizo dejar de dormir por meses? Te voy a contar sobre Don Leandro, el sepulturero de Santa Fermina. Don Hilario apagó la colilla contra el borde de la silla con un gesto lento. Luego alzó la mirada hacia el panteón más cercano, como si algo lo llamara desde allá. Ahora te voy a hablar de Don Leandro, el hombre que nunca dejó de trabajar, ni siquiera después de muerto. Santa Fermina es el cementerio más reciente del pueblo. Queda al pie de un lomerío, cercado con alambres oxidados y una portilla que siempre rechina, aunque no haya viento.
Pero cuando don Hilario dice reciente, se refiere a que tiene apenas unas 7 décadas de antigüedad, lo cual aquí es casi moderno. Don Leandro fue su único cuidador durante 40 y tantos años. Vivía en una casita de adobe justo detrás del panteón, sin agua corriente y con un catre viejo como única compañía. Se decía que hablaba poco con los vivos, pero mucho con los muertos. Los conocía a todos por nombre, aunque no tuvieran lápida. Sabía en qué rincón estaba cada uno y cómo habían muerto. Era como si llevara una lista invisible en la cabeza. Los niños le temían. Las señoras evitaban cruzarse con él, no porque fuera malo, sino porque parecía fuera de este mundo. Lo veían pasearse entre las tumbas de noche, con su farol de aceite colgando de una mano y la pala en la otra, como si esperara a alguien que aún no había llegado. Murió una madrugada, solo en su catre, como si se hubiera fundido con la tierra que cuidó toda la vida. Don Hilario fue uno de los pocos que asistió a su entierro. Lo sepultaron justo en el centro del camposanto, según su último deseo, rodeado de aquellos a quienes había servido en vida. Él decía que ese lugar era su hogar y los muertos, su familia, pero la calma no duró. La primera noche sin luna tras su entierro, un hombre que cruzaba de regreso al pueblo juró haber visto a alguien caminando entre las tumbas. Era alto, delgado, con paso lento y la misma lámpara que Leandro usaba. Lo siguió con la mirada hasta que, de un parpadeo, la figura desapareció sin dejar rastro. Después de eso, comenzaron los murmullos. Gente que escuchaba golpes de pala contra la tierra cuando no había entierros. Cruces que aparecían recién puestas donde no había tumbas antes. Una mujer encontró flores frescas en la tumba del hijo que llevaba años sin visitas. Nadie supo quién las dejó. Pero lo más inquietante fue cuando alguien aseguró haber visto a don Leandro parado junto al portón, de espaldas, quieto, como esperando su turno. Yo también tuve una experiencia. Era joven, aún no tenía canas. Pasaba por Santa Fermina volviendo de una fiesta, borracho y medio perdido. La portilla estaba abierta. Sentí una mirada detrás de mí. Me volteé y vi una sombra larga parada al centro del cementerio. No se movía, pero yo supe que me estaba mirando. Don Hilario hizo silencio. El viento sopló justo en ese instante y antes de que yo pudiera preguntar algo, dijo en voz baja: «Pero si de verdad quieres conocer el infierno, entonces prepárate para escuchar sobre el coronel Bustamante». Don Hilario bajó la voz, como si lo que estaba por contar exigiera otro tipo de silencio. Su mirada se endureció, y por primera vez desde que llegué, sentí que algo lo incomodaba de verdad. De todos los muertos que rondan estas tierras, el más peligroso es el que fue enterrado vivo en poder, el coronel Nazario Bustamante. Ese nombre lo había escuchado en susurros por el pueblo. Algunos decían que había sido un militar retirado, otros que era un terrateniente sin alma. Lo único en lo que todos coincidían era en que fue cruel como pocos. Llegó aquí con dinero, armas y odio, dijo don Hilario. Compró una hacienda entera, cercó kilómetros de tierra y mandó levantar una casa de piedra en medio del monte. Nadie entraba sin permiso, nadie salía sin deuda, golpeaba a los jornaleros, humillaba a los ancianos y hasta se decía que mandó enterrar vivo a un muchacho por robarle una yegua. Cuando enfermó, no pidió ayuda. En cambio, mandó construir un mausoleo enorme de cantera negra, con una cruz oxidada en la cima y 2 figuras talladas a cada lado, una con los ojos vendados, otra con la boca cubierta. Quería ser enterrado con sus secretos y con su rabia. Murió una noche sin luna. Algunos dicen que fue envenenado por su capataz, otros que su propio cuerpo ya no aguantó tanta maldad. Lo enterraron ahí mismo, en la finca, lejos del pueblo. No hubo misa,
Solo unos cuantos hombres que con miedo sellaron el mausoleo. Nadie volvió a vivir en esa hacienda. Las paredes se vinieron abajo con los años, pero el mausoleo sigue intacto y lo que hay dentro no se ha quedado quieto. Me contó que con el tiempo varios curiosos se acercaron, algunos por morbo, otros buscando el supuesto tesoro que el coronel habría escondido. Ninguno salió ileso. Una tarde, 3 jóvenes entraron con linternas y cámaras. Querían grabar un video. Solo uno regresó. El más joven, Andrés, fue encontrado vagando por la carretera, con la ropa rota, los pies descalzos y los ojos perdidos. Nunca habló de lo que vio. Solo murmuraba, él no duerme, él ve todo. Don Hilario se estremeció al recordarlo. Una presencia no se ve, pero se siente. Una frialdad que no viene del aire. Una rabia que se te pega a los huesos. Yo tragué saliva. Le pregunté si él había ido. Asintió en silencio. Fui una sola vez. No crucé el portón. Pero al acercarme, los pájaros dejaron de cantar. El aire olía a fierro y a tierra mojada. Y sentí que alguien me estaba esperando. Se recostó en su silla. Por un instante pareció mucho más viejo. Sus ojos se perdieron en la oscuridad, como si revivieran algo que no quería volver a ver. Pero no todo es enojo o venganza, muchacho. Hay almas que solo buscan jugar un rato más. Después de hablar del coronel Bustamante, don Hilario se quedó en silencio por un buen rato. El viento parecía haberse detenido y el cielo, aunque estrellado, tenía un peso extraño. Yo no quise romper ese momento, pero él lo hizo, con un suspiro largo y palabras más suaves que antes. No todas las almas penan por furia, hijo. Hay unas que lloran porque no les dieron tiempo. Entonces me habló del cementerio del Zanjón, un rincón escondido entre arbustos espinosos al borde de un arroyo seco. Nadie va allí sin razón. No está en los mapas del pueblo. Tampoco tiene portón ni nombre. Es apenas un claro entre árboles retorcidos donde se alzan cruces pequeñas, pintadas a mano, adornadas con flores de plástico desteñidas. Ahí enterraban a los niños que morían sin bautizo, dijo con la voz quebrada. Los que no alcanzaron a vivir, los que partieron antes de aprender a hablar. Me estremecí. Algo en ese lugar me tocó distinto. No era miedo, era otra cosa. Tristeza, quizá. Don Hilario me contó que las madres del pueblo iban allí en secreto, dejando muñecos de trapo, carritos de lata, chupetes. Cosas pequeñas que nadie volvería a usar. Pero lo raro es que esos juguetes no se quedan donde los dejan. Al día siguiente aparecen en otra tumba, como si ellos jugaran entre sí, como si todavía rieran. Dije que eso podía ser el viento. Él negó con la cabeza. El viento no pone una muñeca sentada y mirando al amanecer. Me narró la historia de doña Carmela, una señora que perdió a su único hijo en una fiebre repentina. A las pocas semanas fue al Zanjón a dejar flores. Estaba sola. Juró que, mientras rezaba, sintió que algo le jalaba suavemente la falda. Se volteó de inmediato, pero no había nadie. Y entonces lo vio. Del otro lado de una cruz, parado muy quieto, estaba el pequeño, sonriendo, saludando con una mano diminuta antes de desvanecerse como polvo en la luz. Ella no sintió miedo, me dijo don Hilario, solo un dolor que se le metió hasta los huesos. Otras madres contaban cosas parecidas, risas que flotaban entre los árboles, voces que decían mamá apenas al oído, y cuando salían de allí, algo cambiaba, como si llevaran un pedazo de ese rincón en el pecho. Me atreví a preguntar si él había ido. Bajó la mirada. Fui una vez, no por mí, por mi hermana. Perdió una niña, no tenía a nadie más. Me pidió que la acompañara. Dejamos un osito de trapo. El osito estaba colgado de una rama, como si alguien lo hubiese puesto ahí para que viera mejor. Me quedé en silencio.
sintiendo un nudo en la garganta. Ese capítulo de la historia no daba miedo como los otros, pero dolía. Dolía de un modo que no esperaba. Don Hilario se levantó despacio y fue hasta la puerta. Afuera, las sombras eran más densas. Se volvió hacia mí y dijo: lo peor vino una noche. Y esa noche, hijo, todo despertó. Don Hilario cerró la puerta con cuidado, como si lo que estaba por decir no debiera salir al aire libre. Se sentó nuevamente, pero esta vez no se recostó. Se mantuvo erguido, tenso, con los ojos fijos en el candil que ardía con llama tranquila. Lo que te voy a contar ahora no fue cuento ni leyenda, fue real. Lo vivió todo el pueblo, y yo también. Respiró profundo. Fue hace más de 40 años, una madrugada que ningún alma aquí ha podido olvidar. Todo comenzó con un cambio repentino en el clima. Estábamos en época seca, sin una gota de lluvia en semanas. Pero esa noche, el cielo se partió en negro. Nuvens grossas surgiram do nada. O ar ficou pesado. E então, o vento, um vento que parecia gritar, uivar, empurrar as portas como puños invisíveis. Las tejas volaban, los árboles crujían como si se fueran a partir. Y entonces empezaron los sonidos. Don Hilario comenzó a enumerar con los dedos lentamente. Del panteón de Tlaxcalilla se escuchaba el llanto, fuerte, desesperado. Era la novia, te lo juro. Gritaba como si le hubieran arrancado el corazón. Desde el paso seco, gemidos secos, sedientos, como si alguien muriera de nuevo, 1000 veces, sin agua. En Santa Fermina, golpes de pala, paz, paz, como si don Leandro estuviera cavando a toda prisa. Y de la vieja hacienda, un rugido, no un sonido humano, no un animal, un bramido que te hacía temblar los dientes, como si el coronel hubiera abierto los ojos. As pessoas do povoado entraram en pánico, trancaram portas con cruces, acenderam velas, rezaron en voz alta. Nadie salió de su casa, nadie dormía. El cielo tronaba, pero no había relámpagos, solo ese estruendo, como si todo lo muerto reclamara atención. Don Hilario me miró. Yo estaba con mi mujer y mis 2 hijos pequeños. Nos abrazamos en la cocina. El candil temblaba. Yo sudaba frío e entonces senti algo, não soube explicar. Uma pressão no peito, uma certeza de que não estavam sozinhos. Era como se o velo que separa este mundo del outro se hubiera rasgado. Por horas, os sons continuaram e depois, tão de repente quanto começaram, cessaram. Mas não veio paz. Vino el silêncio, pero no el bueno. Era um silêncio como se el aire esperara algo. Na manhã seguinte, ninguém falou alto. As ruas estavam vazias. Algumas velas continuavam acesas nas janelas. Uma criança amanheceu muda. Um cachorro foi encontrado morto na porta da igreja. Eu perguntei a Dom Hilário se aquilo tinha voltado a acontecer. No igual, pero desde essa noite, algo cambiou. Como se hubiéramos visto um lado del mundo que não debíamos conhecer. A chama do candil pareceu baixar por um instante. Ele se inclinou para mim e disse: Después de eso, aprendi que las palavras pesan e que hay quienes las escuchan, aunque no respiren. Después de contarme sobre aquella madrugada, don Hilario se quedó en silencio por unos minutos. Ni el viento se atrevía a interrumpirlo. Su mirada seguía fija en la llama temblorosa del candil, como si temiera que lo que había dicho hubiera cruzado un límite invisible. Entonces se volvió hacia mí lento y preguntó: «¿Vas a escribir todo esto, verdad?» Asentí. La libreta en mi regazo estaba llena de notas y la grabadora seguía encendida, aunque ahora sentía su presencia como un objeto demasiado frágil para contener lo que había escuchado. Le dije que sí, que mi intención era contar lo que el mundo había olvidado. Don Hilario respiró profundo y soltó un suspiro largo, casi cansado. «No tengo problema con que escribas, pero escribe con respeto, hijo. Aquí las palabras no se las lleva el viento,
Aquí, las palabras se quedan. Lo miré sin entender del todo. El que habla de los muertos con burla los llama. El que transforma lo vivido en chisme los enoja. Y créeme, no quieres saber lo que pasa cuando un muerto se siente ofendido. Me explicó que en el pasado un forastero había venido con la misma idea. Quería grabar un documental. Se rió de las historias, cambió nombres, añadió cosas que no pasaron. Dijo que todo esto era folclor barato. Poco después de publicar su video, comenzaron a pasarle cosas raras. Pesadillas repetidas, susurros al oído. Un día amaneció con arañazos en la espalda, otro con la voz ida. Al final se fue del país. Lo encontraron solo, en un cuarto de hotel en Chiapas, diciendo que alguien lo vigilaba desde el techo. No había amenaza en la voz de don Hilario, era advertencia, era consejo. Uno no puede jugar con lo que está enterrado, porque a veces lo que está enterrado sigue escuchando. Sentí un peso en el pecho. Me pregunté si estaba preparado para cargar esas historias, si de verdad podía transmitirlas sin romper algo que no entendía. Los muertos tienen memoria, dijo él, y tienen oídos. Me recomendó que usara nombres falsos, que no ubicara con precisión los lugares, que respetara el silencio que rodea cada tumba. Hay verdades que deben contarse con humildad, como quien pisa un suelo sagrado. Guardé la grabadora con manos temblorosas. No era miedo a don Hilario, era otra cosa. Era la conciencia de que lo que había escuchado me había cambiado. ¿Te burlaste alguna vez de estas cosas?, preguntó. No, le respondí. Mejor así, porque ellos saben, ellos siempre saben. Y antes de que pudiera decir algo más, se levantó despacio como si el cuerpo le pesara una década más. Abrió la puerta y me señaló la calle principal del pueblo, ahora sumida en una oscuridad espesa y absoluta. Ve a descansar, muchacho. Mañana será otro día. Pero esta noche ellos están más cerca. Esa madrugada no dormí. Me quedé sentado en la habitación que me prestaron, una pieza con techo de lámina, una cama de madera y una cruz colgada sobre la puerta. Afuera, el pueblo estaba en silencio, pero no era un silencio de paz. Era un silencio espeso que parecía escuchar. Revisé mis notas con manos temblorosas. Leí frases que yo mismo había escrito y que ya no me sonaban igual. Ya no eran palabras, eran marcas, cargas. Al amanecer, toqué la puerta de la casa de don Hilario para despedirme. Él ya estaba afuera, sentado en su silla de siempre, como si no hubiera dormido tampoco. Me miró sin decir nada y solo hizo un gesto con la cabeza, como aprobando que me iba. Entonces se levantó con esfuerzo, estiró los huesos como madera vieja y me dijo lo último que escucharía de su boca. Recuerda que tú fuiste el que quiso escuchar. Ahora también vas a cargar. Le agradecí, pero mi voz salió rota. Algo dentro de mí sabía que aquel momento marcaba una frontera, como si al cruzar la vereda de regreso, algo se quedara conmigo para siempre. Caminé de vuelta por las calles de San Nicolás del Monte. Las casas aún estaban cerradas, las ventanas cubiertas, pero esta vez sentí que alguien me observaba desde cada rincón. No con odio, no con miedo, con memoria. Al pasar frente al primer cementerio, el de la entrada, el mismo donde empecé este viaje, me detuve. Las cruces seguían torcidas, algunas con listones viejos, otras casi comidas por la tierra. Una ráfaga de viento levantó polvo y por un segundo creí escuchar un susurro. No una palabra, sino una intención, un eco sin dueño. Seguí caminando. La camioneta que me levaria de volta já me esperava. Quando entrei, olhei pela última vez para trás. A casa de Dom Hilário já não se via. O povoado parecia ter se escondido outra vez, como se nunca tivesse existido. De volta à cidade, tentei escrever. Publiquei parte da história, com nomes trocados, lugares vagos e todo o cuidado que Dom Hilário me pediu. Mas, até hoje,
nunca consegui terminar tudo. Porque às vezes, no meio da noite, escuto passos no corredor. Porque às vezes, quando fecho os olhos, vejo aquela sombra alta parada entre duas cruzes. E porque em sonhos escuto vozes de crianças, choros no vento e o som de uma pá golpeando terra seca. Não sei se todo lo que escuché foi verdade, pero sé lo que sentí. Y una vez que escuchas las voces del monte, ya no hay forma de hacerlas callar.